Muy bien, chicos. Vamos a continuar viendo funciones nuevamente, ¿sí? Esta vez entrando a la cuarta parte de funciones, ¿ok? Funciones 4. Muy bien. Veamos lo que es una función cuadrática esta vez, chicos. La semana pasada vimos lo que era la función lineal, ahora vamos a ver función cuadrática. La función cuadrática, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, tiene un término cuadrático, es decir, un ax cuadrado en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces tiene la forma general ax cuadrado más bx más c, ¿sí? O y es igual a ax cuadrado más bx más c. Recuerda que el f de x puede ser justamente f de x o simplemente y, ¿de acuerdo? Entonces tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Ahora, la gráfica de esta función, chicos, ¿sí? La gráfica de esta función va a ser siempre una curva conocida como parábola, ¿de acuerdo? La parábola va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿De qué va a depender esto? Va a depender mucho del coeficiente principal, es decir, del coeficiente del término cuadrático, en este caso la letra A, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, importantísimo detalle, el vértice. ¿Qué cosa es el vértice, profesor? El vértice va a ser el punto, ¿sí? Ya sea el punto mínimo o el punto máximo de la parábola. ¿De qué depende que sea mínimo? Por ejemplo, ¿no? Si la parábola es cóncava hacia arriba, como este gráfico, ¿sí? Te das cuenta que la gráfica va a llegar hasta un tope, hasta un punto más chiquito, y de ahí nuevamente vuelve a subir. Entonces, ese punto mínimo, el que está más abajo, ese viene a ser en este caso el vértice de la parábola. ¿Ok? Pero si la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, viene desde abajo hasta un máximo y de ahí comienza a bajar nuevamente, entonces ese es un máximo. ¿De acuerdo? Y nuevamente nos encontramos con el vértice de la parábola. Entonces, el vértice va a estar definido por las letras H punto y coma K. De tal manera que ¿qué cosa es H, profesor? H va a estar definido, apréndelo por favor, como menos B sobre 2A. ¿Qué cosa es B, profesor? Es el coeficiente del término lineal. ¿Qué cosa es A, profesor? Es el coeficiente principal, es decir, el coeficiente del término cuadrático. Entonces simplemente reemplazo, reemplazo en este caso la B y la A en lo que viene a ser la fórmula de la letra H y listo, ¿sí? Eso sería el valor de H. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la letra K? Una vez determinas el valor de H, ¿qué vas a hacer con este valor? Lo vas a reemplazar en F. Es decir, vamos a hallar F de H. Cuando X vale H, que ya sabemos el valor de H, reemplazamos en la fórmula, en la función cuadrática, y ese valor que sale va a ser justamente el valor de la letra K. ¿De acuerdo? Ese va a ser en este caso H y K. Una vez definido H y K, ya tenemos simplemente el vértice. Ahora, justo lo que mencioné hace un momento, ¿no? ¿De qué va a depender que la parábola sea cóncava hacia arriba? Cóncava hacia arriba, si te das cuenta, ¿sí? O cóncava hacia abajo. Esa forma curva, chicos, es una forma cóncava, ¿de acuerdo? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, si se abre hacia arriba, como acá lo dice, va a ser cuando A sea mayor que 0. Es decir, si el coeficiente principal es positivo, entonces la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Si el coeficiente principal es negativo, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Además, tengan en cuenta que el valor del vértice, en este caso de la letra, del vértice es el que está en el eje Y, ¿sí? El menor valor va a ser justamente la letra K. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si me dan del dominio y no me dan un límite, el dominio sería todos los reales. Y si justamente no me dan un límite, pero me dan la letra K, el rango sería cerrado en K y abierto en más infinito. Quiere decir que el mayor valor posible es más infinito, porque justamente hacia allá va, hacia más infinito. Pero ¿hasta dónde llega? Hasta el valor de K. Y cerrado en K, ojo, porque este punto le pertenece a la parábola. ¿El mínimo valor cuál sería? K. Entonces, cuando en un ejercicio te pidan hallar el mínimo valor de la función, lo que están viendo es K, simplemente. ¿Ok? Y lo mismo deduce en este caso con la parábola que se abre hacia abajo.
el dominio van a ser todos los reales, y el rango va a ir, ahora, desde menos infinito hasta el máximo valor que va a ser K cerrada en este caso, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Si una función, una gráfica, perdón, una función la es negativo y te piden hallar el máximo valor de la función, lo que están viendo es el valor de K, nada más. Ahora, seguimos. ¿Qué ocurre cuando la parábola, sí, ojo, tiene intersección con los ejes coordenados? Ya, va a depender mucho de varias cositas, en este caso de la tabulación, ¿ok? Ahora, un detalle que había olvidado mencionarte es justamente las diferentes gráficas que hay, mira. ¿Por qué en esta gráfica? Porque en esta gráfica la parábola corta el eje X en 2 puntos, mientras que en esta gráfica lo corta en un punto, mientras que en esta otra gráfica no lo corta. Ojo, estoy hablando del eje X, ¿ah? Del eje X. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De la discriminante. Recordemos, profesor, ¿qué es la discriminante? La discriminante, la fórmula de la discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. ¿Qué cosa es b? ¿Qué cosa es a? ¿Qué cosa es c? Ya lo hablamos, ¿no? Son los, en este caso, coeficientes, ¿sí? Que son parte de la función cuadrática. Entonces, si trabaja con la determinante, en este caso, si la determinante es mayor que 0, la gráfica va a ser como la primera, es decir, corta el eje X en 2 puntos. Si la gráfica es como la segunda, quiere decir que la discriminante es igual a 0. Solamente lo corta en un punto. Y si la gráfica es como la tercera, la discriminante en ese caso sería menor que 0. Lo mismo ocurre con la parábola que se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Si corta el eje X en 2 puntos, la discriminante es mayor que 0. Si corta el eje X en un solo punto, la discriminante en este caso es igual a 0. Y si no la corta en ningún punto, quiere decir que la discriminante es menor que 0. Listo, tomar en cuenta ese detalle. Ahora, ¿cómo hago el intersecto con el eje X y después el intersecto con el eje Y? Fácil. Para hallar la intersección con el eje X, chicos, voy a tener que poner Y igual a 0. Es decir, voy a convertir esto en una ecuación cuadrática. ¿Te acuerdas cómo resolver esto, sí o no? Muy bien. Entonces, para resolver esto, tienes varias maneras de hacerlo. Uno puede hacerlo a través de lo que es el aspa, ¿te acuerdas? El aspa simple. Y otro es a través de la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula general. Entonces, una vez tú determines, en ese caso, los valores de x, porque x puede tomar hasta 2 valores, ojo, por eso que justamente la gráfica se corta en 2 puntos, porque x puede tomar hasta 2 valores, ¿sí? Entonces resuelve la ecuación y te va a dar como raíces y soluciones x1 y x2. Por lo tanto, los puntos de corte van a ser el x1 punto y coma 0 y el x2 punto y coma 0. Esos serían los puntos de corte con el eje X. Mientras que los puntos de corte con el eje Y serían, de manera más fácil, cuando X es igual a 0. Es decir, le damos a X el valor de 0, por ejemplo, acá sería A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Esto se va, ¿sí? Porque 0 multiplicado por cualquier cosa te da 0. Y te quedaría simplemente Y igual a C. Por lo tanto, el punto de intersección para el eje Y sería el 0 punto y coma C. Listo. Es decir, por ejemplo, si la gráfica es esta, la primera que está acá, ¿sí? Entonces los puntos de corte serían, si igualo Y, si pongo Y igual a 0, voy a hallar este punto de acá y este punto de acá. Y si yo hago el X igual a 0, o sea, para hallar el punto de corte con el eje Y, sería este de acá, el punto que estaría allá. Este que está acá. ¿De acuerdo? Ahí te das cuenta que depende mucho de la tabulación, es decir, de darle valores de 0 a X o a Y. Y también tenemos lo que es el punto de cruce entre una función cuadrática y una función lineal. ¿De acuerdo? Normalmente vas a encontrar dos puntos de cruce, ¿sí? Pero también puedes encontrar un punto de cruce, es decir, que la recta sea tangente a la parábola, o también puede ocurrir que no se cruce, simplemente. Muy bien. En el caso de que se crucen en dos puntos o en un punto, tienes que hacer la igualdad de funciones. Lo que vimos la semana pasada entre dos rectas, ahora también se puede hacer entre una recta y una cuadrática. ¿De acuerdo? Igualamos
lo colocamos como si fueran ecuaciones cuadráticas, ¿listo? Y en este caso, simplemente igualamos a 0, aplicamos lo que sea necesario, ¿no? Ya sea aspa, ya sea fórmula general, y al final hallamos los valores de x, ¿no? Si nos salen dos valores posibles de x, lo reemplazamos en cualquiera de las dos fórmulas los dos valores de x. ¿De acuerdo? Y la y que se obtenga, o el f de x o g de x que se obtenga, porque va a ser el mismo para ambos casos, va a ser justamente la ordenada de esa abscisa. ¿De acuerdo? Cuando hablo de abscisa, hablo de los valores de x, ojo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más práctico en lo que son los ejercicios, chicos, no se preocupen. Y cuando ocurre que una recta es tangente, es decir, solamente lo corta en un punto, entonces me va a salir un solo valor para x y también un solo valor para y. ¿De acuerdo? En este caso, la discriminante es mayor que 0 en el caso de que sean dos cortes. Y en el caso de que sea un solo corte, sería la discriminante igual a 0. Pero lo que más nos importa, chicos, es igualar las funciones. Muy bien. Ya, muy bien. Primer ejercicio de la práctica dirigida, chicos, me dicen calcula el rango de f de x y me dicen que f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 7. Muy bien, si me están pidiendo el rango, ojo, me están pidiendo el rango, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir la letra k, el valor de k, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, analizamos primeramente el coeficiente del término cuadrático. En este caso, a es mayor que 0, ¿sí o no? Por lo tanto, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, la gráfica, de hecho, en este caso el rango va a tener un mínimo que va a ser k y se va a ir hacia más infinito. ¿De acuerdo? Eso lo quiero que tengan en cuenta. O sea, en este caso el rango de f va a ser igual a cerrado en este caso k, y abierto en más infinito. Entonces, ¿ahí termina? No, obviamente que ahí no termina, sino que estamos definiendo el rango a puertas de hallar lo que vale k. Entonces, ¿cómo hallamos k? Primero hallamos h, ¿sí o no? H que sería menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b en este caso? B es el coeficiente del término lineal, ¿sí o no? En este caso, el coeficiente del término lineal es menos 4. Mientras que A, ¿cuánto vale? A vale 1. Entonces, H va a ser igual a menos B sobre 2A, que sería en este caso. Mira, este menos no es el menos de menos 4, ojo, no vayan a confundirse. Menos B, y B vale menos 4, o sea, menos 4, sobre 2A, es decir, 2 por 1. Ahora acá, menos por menos, arriba, menos por menos, eso es más 4 sería acá, sobre 2 por 1, 2. Por lo tanto, h ¿cuánto vale? 4 entre 2, esto sería, h sería igual a 2. Una vez determinado el valor de h, voy a hallar k, pero k recordemos, ¿qué cosa es? Es f de h, o sea, x cuando vale el valor de h. Pero en este caso, h ¿cuánto vale? H vale 2, ya lo hemos determinado. Entonces reemplazamos en la función. Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. Muy bien, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, 8, más 7. 4 menos 8 es menos 4 y menos 4 más 7, eso es 3. Por lo tanto, K es igual a 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pedían? El rango, ¿sí o no? Entonces, este rango que está acá, lo voy a traducir ya conociendo el valor de k. Digo entonces lo siguiente. El rango de la función va a ser igual, o va a ir desde cerrado en 3, que es el valor de k, y abierto en más infinito en este caso. Cerrado en k y abierto en más infinito. Profesor, ¿por qué cerrado en k? Porque k, perdón, porque en este caso el vértice h punto y coma k es un punto perteneciente a la parábola. Por lo tanto, si pertenece, tiene que ser cerrado. ¿Y por qué es abierto en más infinito? Eso ya lo mencionamos en clases anteriores. Es abierto porque el infinito no tiene límite, no tiene fin. Si yo colocaba de cerrado, diría que el infinito no es infinito. Entonces, por eso se coloca abierto. Y listo, ese sería el rango. En el problema 2 me dicen calcula el vértice de f de x. Nuevamente, lo único que tengo que hacer es hallar h y hallar k, nada más. Entonces,
H sería igual a menos B sobre 2A. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? B en ese caso vale ¿cuánto? 5 positivo. Coeficiente del término lineal. ¿Y A cuánto vale? A vale 1, coeficiente del término cuadrático. Entonces, H sería igual a menos B sobre 2A. H sería entonces menos 5 sobre 2 por 1. 2 por 1 es 2. Esto sería igual a menos 5 sobre 2. Entonces H valdría menos 5 medios. Listo. Ahora vamos a hallar el valor de K. Ya tenemos H, ojo. El valor de K, recordemos que es F de H. Y F de H sería F de menos 5 medios, que es el valor de H. Entonces, reemplazamos en F y sería F de menos 5 medios sería menos 5 medios elevado al cuadrado más 5 por menos 5 medios menos 1. Menos 5 medios al cuadrado. Acá sería 25 cuartos. Acá más 5 por menos 5 menos 25 medios. Y esto menos 1. 25 cuartos menos 25 medios. Eso sería igual a menos 25 cuartos, chicos. Y menos 1. Menos 25 cuartos menos 1. Esto sería igual a menos 29 cuartos, chicos. Fracciones primarias. Si ustedes ya lo dominan ya. Menos 25 cuartos menos 1. Hacemos el LASPA. Sería menos 29 sobre 4. Y listo. Ese sería el valor de K. Muy bien. Entonces me piden allá el vértice. El vértice recordemos que es H, punto y coma, K. Es decir, en este caso, H punto y coma K, ¿cuánto vale? Sería menos 5 medios, lo colocamos así como fracción, punto y coma, menos 29 cuartos. Menos 5 medios, menos 29 cuartos. Listo. A ver, siguiente ejercicio, chicos, me dicen calcula el vértice y también me piden calcular el rango. O sea, en este caso nuevamente voy a hallar el H y el K. El H que sería menos B sobre 2A, ¿no? Eso ya lo sabemos. H es menos B sobre 2A. Muy bien, en este caso, el B, ¿cuánto vale? El B vale 1, si te das cuenta, ¿sí? Coeficiente del término lineal, 1. Y el A vale menos 1. Ojo, el signo importa. A vale menos 1. Por lo tanto, H sería menos B, que vale 1, sobre 2 por A, que vale menos 1. O sea, menos 1 sobre 2 por menos 1. Arriba tendría entonces menos 1 sobre 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 sobre menos 2. Esto se va a convertir en ¿qué cosa? En un medio. Listo. H vale un medio. Ya tengo el valor de H. A y o K. K ya sabemos que es F de H, es decir, en este caso, F de un medio. Sería esto menos. Recuerda que este menos está fuera en este caso, de la potencia al cuadrado. Por lo tanto, sería menos un medio al cuadrado. O sea, primero elevo un medio al cuadrado y después le afecto el signo menos. Más un medio menos 1. Muy bien. Menos un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto. O sea, menos un cuarto sería acá. Más un medio menos 1. Menos un cuarto más un medio, eso se va a convertir, chicos, en un cuarto positivo. ¿De acuerdo? Sería así. Un cuarto positivo, obviamente, menos 1. Y un cuarto menos 1 se va a convertir en menos 3 cuartos. Por lo tanto, K sería igual a menos 3 cuartos. Listo, ya tengo el valor de H, ya tengo el valor de K. Me piden el vértice primero, ¿sí o no? El vértice es el H punto y coma K. Es decir, en este caso, un medio, punto y coma, menos 3 cuartos. Ese es el vértice. Ojo, menos 3 cuartos. Me piden el rango. En este caso, el rango, recordemos, depende primeramente de quién.
del coeficiente principal del x cuadrado. Que en este caso el a vemos que es negativo, por lo tanto decimos que el a es menor que 0. Si el a es menor que 0, entonces su rango va a ir en este caso desde menos infinito hasta k cerrado en este caso. ¿Sí? Va a ir desde menos infinito hasta k cerrado. Pero ya hemos determinado en este caso cuánto vale k. K vale menos 3/4. Por lo tanto, el rango de f va a ir desde menos infinito hasta menos 3/4. Ese sería el valor máximo, chicos, de la función. En este caso, menos 3/4. Listo, ya tengo el... Muy bien. El siguiente ejercicio me dicen, calcula la intersección de f de x con el eje de las abscisas. Entonces, recordemos la teoría. El eje de abscisas es el eje x. Y para hallar el punto de cruce con el eje x, tengo que hacer ¿qué cosa? Y igual a 0. Ah, ya, profesor. Entonces, cuando me piden el punto de corte, en este caso con el eje de abscisas, y va a valer 0. ¿Qué cosa es y? F de x. En este caso, voy a hacer que sea igual a 0. Muy bien. Entonces sería 0 igual a x al cuadrado más 5x más 6. Se convirtió en una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Por lo que veo, puedo factorizar. Si factorizo sería acá x y x, y por acá sería más 3 y más 2. Estoy factorizando en aspa simple, chicos. Más 6 se puede descomponer como más 3 por más 2, ¿sí? Muy bien. Hago el aspa para comprobarlo. Más 2x, más 3x, más 5x. Muy bien. Entonces cumple mi aspa simple. 0 sería igual, aquí en este caso, a x más 3 por x más 2. Recordemos que los factores en una ecuación cuadrática, ¿cómo se forman? Se forman de manera horizontal. X más 3 por x más 2. Muy bien. Entonces tendríamos ¿qué cosa? Que el valor de x, ¿qué podría ser? Podría ser x más 3 igual a 0, o sea, x igual a menos 3. O el otro posible valor, x más 2 igual a 0, es decir, x igual a menos 2. Entonces ya tenemos el valor de las abscisas y también el valor de la ordenada, que en este caso la ordenada sería y igual a 0. Por lo tanto, la intersección serían los puntos menos 3, punto y coma 0, y en este caso, el menos 2, punto y coma 0. Esos serían los dos puntos de cruce con el eje X. Listo. Muy bien. A continuación me piden graficar. Muy bien. Para graficar necesito dos cosas principales. ¿Sí? Hasta tres cosas inclusive. Primero, necesito el vértice. ¿De acuerdo? Ah, otra cosa más. Voy a necesitar primeramente entender si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, veo que el A es mayor que 0, por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Ya, por ahí empezamos bien. Luego vamos a hallar H y K. ¿Para qué? Para poder definir el vértice. En este caso, H sería, recordemos, menos B, ¿sí? Sobre 2A. En este caso, B, ¿cuánto vale? Menos 20, sería menos 20 sobre 2 por A. A vale 1 en este caso. Por lo tanto, H sería igual a menos por menos, más, ¿sí o no? Sobre 2 por 1, 2. Por lo tanto, H valdría 10. Perfecto. Ahora vamos a llegar acá. Acá recordemos es F de H. En este caso sería F de 10. Y F de 10 sería igual a 10 al cuadrado menos 20 por 10 más 64. Muy bien. 10 al cuadrado es 100 menos 20 por 10 es 200 más 64. 100 menos 200, eso me da menos 100, ¿sí o no? Menos 100 más 64. K sería igual a ¿cuánto? A menos 36. Muy bien. K valdría menos 36. Es el valor de H y el valor de K. Por lo tanto, el vértice va a estar conformado por los puntos H punto y coma K, 10 punto y coma menos 36. Ya tengo el vértice, pero con eso no basta.
¿Por qué? Voy haciendo mi gráfica por acá al costado, a ver. El eje X y el eje Y. Muy bien, el punto del vértice es 10 punto y coma menos 36. Entonces, aproximadamente por acá que esté el 10, por acá está el 10, 20, menos 36 aproximadamente por acá. ¿De acuerdo? Entonces coloco acá vértice, sería 10 punto y coma menos 36. Voy a poner más chiquita la letra. Ya está. Es el vértice. La gráfica es cóncava hacia arriba, pero no podemos saber si es así, o no podemos saber si es así de repente, o de repente pasa por el centro. Así que no podemos saber dónde todavía. Entonces, para esto necesitamos los puntos de cruce. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso voy a hallar el punto de cruce con el eje X. ¿Ok? Vamos a hallar puntos de cruce con el eje X. En este caso voy a hacer Y igual a 0, recuerden, ¿eh? Para hallar los puntos de cruce con el eje X hago Y igual a 0. Entonces sería 0 igual a X al cuadrado menos 20X más 64. Muy bien. Factorizo X por acá, más 64 lo puedes componer como menos 16 y por acá menos 4, porque la multiplicación de menos 16 por menos 4 me da más 64. Menos por menos, más. Hago el aspa para comprobarlo. Menos 4x menos 16x menos 20x. Entonces cumple, ¿sí o no? Por lo tanto, tengo dos posibilidades, ¿no? 0 en este caso va a ser igual a x menos 16 y x menos 4. Entonces, hay dos posibles soluciones. O x es igual a 16 o x es igual, en este caso, a 4. Entonces, cuando y vale 0, x puede ser 16 o 4. Entonces, si por acá estaba 10 más o menos, 4 debe estar por acá. ¿Sí? 4,0. Y 16 debe estar aproximadamente por acá más o menos. Listo. Esos serían los puntos de cruce con el eje X. Y listo, suficiente con estos dos. Porque si hago el punto de cruce con el eje Y, tendría que ser X igual a 0, X igual a 0, y Y se cortaría en el más 64, que estaría por acá arriba, más arriba todavía. Entonces, si grafico en este caso, sería la gráfica. Ojo, obviamente a usted le va a salir un poquito mejor en su cuaderno. Sería algo así. Una parábola que pasa por esos puntos de cruce. Y listo, ese sería f de x igual a x al cuadrado menos 20x más 64. Listo. Muy bien, último ejercicio me dicen grafica x cuadrado más 8x más 2. Nuevamente me enfoco en hallar el vértice. H sería igual a menos b sobre 2a, lo cual sería en este caso menos 8 sobre 2 por 1. Sería menos 8 entre 2, por lo tanto sería esto menos 4. Ya tengo h, ahora voy a hallar k. K sería ¿qué cosa? F de h, lo cual sería esto igual a f de menos 4. Sería menos 4 al cuadrado más 8 por menos 4 más 2. Menos 4 al cuadrado, 16. Más 8 por menos 4, más por menos es menos, 32, más 12. 16 menos 32 es menos 16, más 12. Eso sería igual, K sería igual en este caso, a menos 4. Listo, ya tengo el vértice. El vértice sería el punto H punto y coma K, que sería en ese caso igual a el punto menos 4, punto y coma, menos 4. Listo. ¿Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? En este caso me doy cuenta que el coeficiente principal es mayor que 0, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Listo. A continuación, puntos de cruce con el eje X. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Y igual a 0, ¿sí o no? Si hago y igual a 0, sería 0 igual a x al cuadrado más 8x más 2.
El x cuadrado se descompone como x por x, mientras que el más 2 se lo descompongo como más 6 y más 2. Muy bien. Hago el aspa, más 2x más 6x más 8x. Muy bien, entonces tendría que 0 es igual a x más 6 por x más 2. Entonces, dos posibilidades. O x más 6 es igual a 0, es decir, x sería menos 6. O x más 2 es igual a 0, por lo tanto, x sería menos 2. Entonces, ya tengo los dos puntos de cruce también. Si deseo ya el punto de cruce con el eje Y, por si acaso, punto de cruce, y pongo punto porque es solamente uno, con el eje Y, x igual a 0. Por lo tanto, Y sería igual a 0 al cuadrado más 8 por 0 más 12. Todo esto simplemente se va hacia 1 porque es por 0 y por 0. Por lo tanto, el punto de cruce con el eje Y sería Y igual a 12. X0, Y igual a 12. ¿No? Ahora si graficamos, no hay ningún problema. Es cóncava hacia arriba, recordemos. Y el vértice es el menos 4 punto y coma menos 4. Que el menos 4, acá es el eje X y el eje Y. Que el menos 4 esté aproximadamente por acá. Y por acá más o menos, ya acá. Y acá el otro menos 4. Listo. Menos 4 y menos 4 aproximadamente. Ese es mi vértice. El vértice es menos 4 punto y coma menos 4. Listo. Ahora yo los puntos de cruce. Menos 6 y menos 2. Menos, si acá es menos 4, menos 6 está aproximadamente por acá. ¿Sí? Aproximadamente, ojo. Y menos 2 está aproximadamente por acá. Y dije que el punto de cruce con el eje Y es 12. Si por acá está el menos 4, por acá estaría el 4, el 8 y el 2. Muy bien, ya están ubicados los tres puntos. ¿Qué hago ahora al final? Simplemente los uno. Entonces la gráfica sería de esta manera. A ver, viene por acá, viene por acá. Ya, algo así sería la gráfica. Algo así sería la gráfica, chicos. Listo. ¿Ese sería qué cosa? Colocamos siempre el nombre f de x igual a x al cuadrado más 8x más 12. Listo, chicos.